Bueno, ya lo vieron ahí en pantalla, ¿no? Déjalo ahí, yo lo voy a presentar. Es el doctor Héctor Heger de República Dominicana y Estados Unidos, conferencista, escritor, poeta y sobre todo catedrático universitario, un orgullo de nosotros aquí y allá. Y tenemos un tema muy interesante, la comunicación, la guerra cognitiva y el control social. Adelante, doctor Heger. Gracias. Primero un saludo a todos. Lourdes, hiciste una buena pregunta. ¿Cómo se ven las generaciones futuras? Bueno, zombies. Sí, y de eso vamos a hablar aquí, ¿no? Y bueno, y espero que pueda. Hoy en día, alguien hizo una pregunta sobre las evidencias, ¿no? ¿Cómo las evidencias se necesitan para probar la verdad? Pues bueno. Hoy en día hasta las evidencias se construyen, si ustedes no sabían. Desde hace tiempo se han estado construyendo las evidencias. Es parte del fake news. Y bueno, ¿y saben algo? Sí, la tecnología está reemplazando al ser humano, aunque nosotros no querramos aceptar esa triste realidad. Un fuerte abrazo a mi hermano y líder, el doctor Amin Cruz, el cual siempre tenemos conversaciones enmarcadas en el futuro y hacia dónde vamos. Y a veces conversaciones espeluznantes, ¿no? De cosas nuevas, porque aquí en el Congreso Panamericano de Prensa se han introducido cosas nuevas. Nosotros siempre nos enfocamos en el futuro y el doctor Amin Cruz es el que me escucha con toda su paciencia las ideas locuras, las locuras mías en términos de mis investigaciones. La única que no me aceptó mucho fue cuando yo le dije, ¿sabes qué? A través del modelo Copérnico, de Copérnico Model y de otras, y de la probabilidad de Bayer, se puede calcular hasta la muerte de uno, ¿no? Sí. Y le dije yo a la Cruz, ¿quieres que calculemos las tuyas? Y me dijo, no, sigo por ahí, doctor Jäger. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes esta noche y espero abordar un tema que, bueno, todo el mundo, hoy en día casi todos estamos enamorados de la inteligencia artificial. Inclusive yo estaba cenando esta noche y le estaba diciendo a las personas que estaban cenando conmigo, un amigo, profesor de New York University, un catedrático de muchos años y otros más, y yo le dije a ellos que la inteligencia artificial es mucho más peligrosa que las bombas atómicas, que la inteligencia artificial podría erradicar, podría exterminar a la vida en la Tierra. Pero, y se quedaron ahí y me dicen, pero profesor Diego, usted es como un poco ¿cómo se dice? Negativo acerca de la inteligencia artificial. Digo, bueno, es que esto está basado en todo lo que yo he leído, todas las investigaciones que he hecho, ¿ves? Y en eso me he basado. Bueno, Edwin, podríamos compartir pantalla para yo tengo mi ponencia acá. Edwin, ¿podrías ayudar al profesor? Él dice que usted la puede compartir. Es lo que me escribe por acá. Quisiera decir, bueno, después de darle las gracias a todos nuestros expositores, porque no he hablado desde el principio que comenzó el encuentro, el cónclave, pues nada, darle las gracias a todos los expositores presentes que han compartido hoy ponencia con nosotros y los que están en el Zoom. Igualmente que a todas y a todos los
asistentes, a todos los colegas que están presentes. Me avisa cuando estén listos, cuando ya esté listo. Quería darle una pincelada al viaje de Bolivia. O sea, las personas que real y efectivamente están en línea ahora mismo con nosotros en el Zoom, que no tienen quizá la información, por favor, por favor, si están interesados, póngale o póngase en contacto directamente con, y anotamos Congreso, con el correo electrónico del Congreso Hispanoamericano de Prensa. Se llama así mismo, Congreso, digo, Congreso de Prensa.usa@gmail.com. Congreso, se lo vamos a anotar, por favor, doctora Alice, Sí, póngaselo ahí. ok. Congreso de Prensa.usa, arroba gmail.com. Es decir, cualquier pregunta, cualquiera que quiera, ¿no? Y póngale el teléfono también de la agencia para que las personas puedan interactuar. Gracias. Mi ponencia tiene que ver con la guerra cognitiva, el control mental y la manipulación geopolítica, lo cual representa una nueva frontera de conflicto interno y externo. Una nueva frontera de conflicto interno porque se busca el control cognitivo de la población, como también se busca el control cognitivo de la población de países enemigos. Es muy importante entender esta parte. La guerra cognitiva consiste en la manipulación de la cognición humana, de las decisiones de las personas, las emociones y la cohesión social, usando la neurociencia, la inteligencia artificial y la psicología para controlar al individuo. Hacía tiempo, aquí yo hice una presentación y conversé con muchas personas sobre el hecho de que hoy en día, bueno, ahora mismo se hizo un estudio y han encontrado, y ese estudio ha determinado que la generación, por primera vez en la historia de la humanidad, una generación es mucho menos inteligente que la generación previa. No sé cuántos de ustedes sabrán esto, pero la generación actual desconoce mucho más, a pesar de tener tanta tecnología disponible, y está mucho más, está menos desarrollada que las generaciones previas. ¿Okay? Esto me llevó a mí, una de las cosas que yo hice, que empezamos a notar, inclusive aquí mismo en el Congreso Hispanoamericano de Prensa, de que estábamos retrocediendo intelectualmente, que habían personas que estaban mucho más atrasadas científicamente que generaciones previas. Eso no viene desde ahora. Y eso me llevó a mí a estudiar la ignorancia. Y encontré que hay diferentes tipos de ignorancia. Y una de esas ignorancias es la ignorancia estratégica. Y la ignorancia estratégica tiene como propósito el crear a propósito ignorancia en los individuos. A la vez me llevó a tratar de saber cómo, de investigar cómo se
crea esa ignorancia de estrategia. ¿Cómo a un individuo como un individuo que ha pasado por años y años de universidad, de ciencia, que ha estudiado ciencia, ese individuo luego comienza a creer que la Tierra es plana, entre otras cosas, ¿no? Pero es que se ha hecho a propósito, se le ha hecho creer a ese individuo que la Tierra es plana. Y eso fue solamente un experimento sobre la planicie de la Tierra. Y dio buenos resultados, porque muchas personas empezaron a creer que de verdad la Tierra era plana. Luego, lo tomo voy un poco más allá. Digo, yo quiero saber cómo es que sucede eso. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan? Y me doy cuenta que los instrumentos utilizados son parte de la guerra cognitiva. ¿Ves? Y el propósito, como dije anteriormente, es afectar el proceso de decisiones del individuo, las emociones, la cohesión social, desintegrar la sociedad o fragmentar la sociedad, usando neurociencia, inteligencia artificial y psicología. El objetivo principal es lograr el control sin confrontación física, alterando cómo se procesa la información y cómo se actúa. Cómo se procesa la información y cómo se actúa. Hay una diferencia clave y es la siguiente, que no solo se controlan los datos, sino que se modifica la percepción y el comportamiento de los individuos. O sea, se modifica la percepción y el comportamiento de los individuos. Yo vi un cartoon, una muñequita, ¿no? Muñequitos. Es un muñequito que salía donde decía que el producto mejor terminado de la derecha es un pobre derechista, un pobre que simpatiza por los ricos, por los millonarios, ¿no? Es el producto mejor terminado. Ese es de la derecha. Se le hace creer cosas a la gente. En el año, lo voy a dar otro ejemplo, en el año 2000, del 2010 al 2012, en Facebook, este, Cambridge Analytica, una empresa inglesa, colectó 187 millones de usuarios de Facebook. Y para el 2016, para las elecciones, ¿no? Del 2016, empezaron a afectar el proceso cognitivo, ¿no? De decisión de esas personas. Esas personas fueron blancos de propaganda que fue específicamente confeccionada para ellos. Entonces, eso afectó la decisión de cómo ellos votaron y eligieron al presidente Donald Trump en el 2016. El blanco de la guerra cognitiva no tan solo se dirige contra la población de países enemigos para que causen disturbios y se levanten en contra de los gobiernos, ¿no? Sino que también está dirigida hacia la misma población del país, para que apoyen las guerras, para que apoyen decisiones que los gobiernos o las empresas toman. O sea, el blanco de la guerra cognitiva son ambos, la población dentro de una superpotencia como aquellos países que se quieran controlar. El papel de la IA y la tecnología emergente es algo, por ejemplo,
La capacidad de la inteligencia artificial es increíble. Esta inteligencia artificial que nosotros estamos utilizando hoy en día es una inteligencia artificial general, generativa, simple, muy simple. La verdadera inteligencia artificial es aquella que se usa para manipular a los individuos, que tiene un impacto y amplifica las divisiones sociales, amplifica la fragmentación de la sociedad y las divisiones sociales a través de la sobrecarga de desinformación. Hay una sobrecarga de desinformación y todos los periodistas saben eso. La cuestión es cómo se brega con esa sobrecarga de desinformación. Primeramente, hay que alejarse de los medios tradicionales de información como CNN, que nosotros en inglés llamamos el canal de las guerras, ¿no? Casi todas las guerras son, CNN está ahí involucrado, sobrecargándolo de desinformación. Invitan llamados expertos, pero estos expertos son expertos del establecimiento. Por eso hay que tener mucho cuidado con los medios tradicionales de comunicación y los expertos, los llamados expertos que ellos invitan, que casi nunca están en desacuerdo con ciertas políticas o con ciertas empresas o corporaciones. Y eso lo que se busca es la dominación mental, como dije antes, para interrumpir la toma de decisiones de los ciudadanos y los adversarios. Hay a través de la propaganda hiperpersonalizada. Recuerda lo que les dije de cómo Cambridge Analytica reunió más de 187 millones de usuarios de Facebook, ¿ves? Y lo puso como blanco de hiperpersonalizada, de propaganda hiperpersonalizada para afectar el por quién ellos iban a votar. Además, esto lo facilita lo que nosotros llamamos grandes modelos de lenguaje. Toda esa información que uno pone en las redes sociales está siendo colectada, ¿ves? Y a través de la inteligencia artificial está siendo procesada. El deepfakes o el contenido falso ultra realista también es parte de las tecnologías emergentes y el papel de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día ha evolucionado tanto que hasta conduce a análisis de sentimientos. Los análisis de sentimientos, de cómo nosotros nos sentimos en tiempo real. Y explotan nuestras vulnerabilidades psicológicas. Por eso ustedes que de vez en cuando siempre se pone de moda, por ejemplo, ciertas cosas como el narcisismo, ¿no? Y ustedes que hay un montón, pero un montón, montañas de cosas sobre el narcisismo. Y usted va y se pone a ver todas esas cosas. Pero ellos lo que están haciendo es analizando sus sentimientos en tiempo real, para después utilizarlo como para manipular al individuo. La guerra cognitiva tiene impacto en objetivos tanto militares como civiles. Consiste también el propósito también es la degradación de las capacidades del individuo. Por ejemplo, erosión de la confianza, narrativas personalizadas que explotan fracturas sociales, narrativas personalizadas, erosión de la confianza. Por eso a mí me sorprendió ayer cuando alguien dijo que el presidente
que más ha dicho la verdad en los Estados Unidos ha sido Donald Trump. Yo me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido de escuchar eso. You know, que el presidente que más ha dicho la verdad ha sido Donald Trump. Bueno, la interrupción también, otra degradación, la degradación de las capacidades también se da a través de la interrupción del bucle ODA, a través de la sobrecarga de información. El bucle ODA consiste en observar, orientar, decidir y actuar. Así es que nosotros tomamos decisiones a través del bucle ODA. Nosotros observamos las cosas o las aprendemos, nos orientamos con las cosas que hemos aprendido, que hemos visto. Entonces decidimos y actuamos. Eso se llama el bucle ODA. La manipulación emocional perjudica la toma de decisiones racionales. Lo que se busca es interrumpir el bucle ODA para manipularnos emocionalmente y afectar nuestra toma de decisiones. Lástima que no puedo enseñar en mi pantalla, porque estoy en mi teléfono y tengo mi computadora. El bucle ODA de Boy, y Boy se escribe Boyd. Como digo, de la observación nosotros analizamos los datos cuando observamos, nos orientamos y nos planteamos una línea de actuación. Entonces tomamos decisión o decisiones y accionamos. Así es que trabaja el bucle ODA. Hoy en día hay una redefinición de los dominios de conflicto. ¿Dónde ocurren cómo ocurren dónde ocurren los conflictos? Yo digo que la guerra cognitiva es el sexto dominio operacional. La guerra cognitiva se une a la tierra, a la guerra por tierra, a la guerra por aire, a la guerra por mar, a la guerra en el espacio y la guerra en el ciberespacio. Y como continúa haciendo hincapié, el propósito es la dominación mental, no la destrucción física de los individuos. Es el control mental. Es una estrategia de guerra inteligente, la cual utiliza la inteligencia artificial para paralizar las decisiones y erosionar la confianza institucional. Hay una amenaza maximalista. Una guerra es una amenaza maximalista. Una guerra permanente y silenciosa, dirigida contra cada persona, contra cada uno de nosotros, está dirigida. En esto, por ejemplo, el imperialismo cultural juega un papel muy importante. Muy importante en eso. Una configuración deliberada de percepciones, creencias y decisiones vía medios psicológicos y tecnológicos. Yo les voy a compartir más luego un video, ¿no? De cómo la clase media latinoamericana, en realidad no quiere siquiera ser clase media latinoamericana, cómo esa clase media ha cambiado, cómo esa clase media, estoy todavía aquí, la influencia cognitiva, Okay. porque el que domina la tecnología tiene la capacidad de influenciar a los demás. Entonces, lo que estamos viendo, presenciando, es un imperialismo cultural, una configuración deliberada de las percepciones, creencias y decisiones de los individuos vía medios psicológicos y tecnológicos.
Es un acelerador del imperialismo cultural. Las potencias dominantes remodelan los paisajes culturales y globales. El control sutil y generalizado, más allá del colonialismo territorial histórico, convirtiendo la soberanía cultural en una frontera de resistencia. Edwin, ¿está listo para presentar el Estamos video? listos con el video del doctor Héctor Heger. Aquella vez, doctor, que estuvimos en las Naciones Unidas e hicimos una exposición multicultural de varios artistas. Claro, entrar todos esos cuadros a las Naciones Unidas nos costó lágrimas porque es muy difícil entrar a las Naciones Unidas. Pero recuerda ese episodio, cómo la gente reaccionó al ver los cuadros que nosotros llevamos. La clase media que se odia, hablan como anglosajones, consumen como gringos y desprecian su propia raíz. No necesitan cadenas, se las ponen solos. No hace falta conquistarlos, ya se entregaron. No hace falta colonizarlos, ya se avergüenzan de ser lo que son. No hay que convencerlos de que otra cultura es superior, ya lo creen desde la cuna. Es la clase media latinoamericana, la que no es rica, pero sueña como rica, la que no es blanca, pero se maquilla como blanca, la que no vive en Miami, pero pone frases en inglés en sus redes, la que se endeuda para parecer y niega su origen para pertenecer. Bilingües de impostura, pronuncian el sorry con un acento que no es suyo. Piden delivery aunque tengan empanadas en la mesa. Se creen sofisticados por decir feedback en una reunión mientras repiten la estructura mental del colonizado. En su imaginario, lo que viene de Estados Unidos o Europa es aspiracional. Lo local es de segunda. La palabra pueblo les da urticaria. La palabra raíz les parece tercermundista. No es idioma, es identidad amputada. Es formación escolar que nunca habló de Abya Yala, de los movimientos populares, de los pueblos originarios. Solo habló de las revoluciones francesas, industriales, ilustradas. Todo en Europa, todo en inglés, nunca en quechua, en guaraní, en náhuatl. Les enseñaron a mirar hacia arriba, y hacia arriba están las banderas ajenas. En los colegios, el bilingüismo no es para entender el mundo, es para parecer lo que no se es. En las universidades, el speech y el pitch valen más que la memoria histórica. En las oficinas, quien mete más inglés en su presentación parece más preparado, aunque no entienda su propia realidad. Hablan de startups mientras su vecino no tiene agua. Hablan de networking mientras su barrio no tiene red de cloacas. Y lo más patético, creen que eso los eleva, pero no los vuelve poderosos, los vuelve patéticos. Son consumidores con delirio de élite. Aplauden a Estados Unidos mientras son ignorados por su embajada. Se sienten parte del primer mundo, pero no pueden salir del tráfico de su ciudad colapsada. Desprecian la cumbia, pero aman el reggaetón si viene con autotune y videoclip en Miami. Desprecian el acento costeño, pero imitan el de Los Ángeles. Les parece vulgar lo propio y glamoroso lo ajeno, y eso no es casualidad. Es resultado de una educación que premia el desarraigo, que castiga la pertenencia, que te enseña a disfrazarte de lo que nunca vas a ser. Porque ni con pasaporte europeo dejan de ser lo que el sistema los define: mano de obra barata, carne de consumo, engranaje de segunda. Aunque se cambien el nombre en LinkedIn, aunque viajen a Nueva York una vez al año, aunque coman sushi un sábado por mes. Se burlan del pobre que dice doctor pero nunca del rico que dice bro. Critican al que viste ropa de feria, pero no al que gasta lo que no tiene en ropa de marca. Y en esa escala de desprecio, su sueño es dejar de ser lo que son para acercarse al verdugo. No quieren justicia, quieren estatus. No quieren igualdad, quieren diferenciarse. No quieren comunidad, quieren exclusividad. Esa clase media que se odia no nació sola. Fue construida, desde la publicidad que dice que lo bueno es importado, desde las series que muestran que el éxito se mide en dólares, desde las iglesias que predican que la pobreza es falta de fe.
desde los colegios que premian al que mejor pronuncia el inglés, aunque no entienda la historia de su continente. Y mientras tanto, la identidad popular se estigmatiza, la lengua se degrada, el origen se esconde, y el modelo sigue intacto. Porque una clase media que se odia, no se organiza, compite, no lucha, se adapta, no transforma, simula. La clase media que se odia no quiere cambiar el sistema, quiere una selfie con él. Sueña con entrar al club del opresor sin notar que la puerta está cerrada. Habla en inglés con acento forzado, pero no entiende el idioma de su pueblo. Se avergüenza de su historia y se arrodilla ante una cultura que nunca la aceptará como igual. Porque el verdadero colonialismo ya no necesita ejércitos, le basta con una clase media que se crea gringa y actúe como tal. Bueno, Bueno, esto es llegamos un al ejemplo, final. ¿no? De lo que yo he estado hablando. Eso se logra es a través de los grandes medios de comunicación, se logra a través de las películas, de las series, se logra a través de las redes sociales. De hecho, las redes sociales son las más virulentas en propagar, ¿no? Esa, esa dominación cognitiva cultural. Esa personalización de contenido está impulsada por los algoritmos de la inteligencia artificial. Y como ejemplo le voy a dar TikTok e Instagram, las cuales amplifican las normas occidentales, marginando tradiciones locales. Por ejemplo, el 78% se hizo un estudio, el 78% del contenido viral en el sudeste asiático de TikTok y de Instagram es para amplificar las normas occidentales. La neurotecnología y la extracción de datos recolectan datos emocionales, como dije, neuronales, comportamentales, cómo nos conducimos los individuos, y crean colonias de datos del sur global, colonias de datos, para entonces manipular al sur global. ¿Ves? Así también se produce los mecanismos, se usan como mecanismos de borrado y homogeneización cultural. Se usan para borrar las historias de los países, suprimiendo las epistemologías indígenas. La meta, por ejemplo, borra las narrativas de los países, de sus historias. Una inundación de desinformación en esos países, la cual socava la confianza en las instituciones, y para eso se utilizan los bots, y los chinos, los europeos, los rusos y los Estados Unidos están envueltos en eso. Por ejemplo, uno de esos fue la desinformación de una campaña de antivacuna en África desarrollada por Cambridge Analytica, bombardeando a la gente en contra de ponerse las vacunas, ¿no? En África. La explotación de sentimientos refuerza la dependencia económica. Por ejemplo, las crisis económicas occidentales que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la ruta de la seda en China, la ruta de la seda digital de China, la vigilancia de la población generalizada, usando inteligencia artificial en Estados Unidos, en Europa, en China y en Rusia. ¿Ves? Todos estamos vigilados. Estamos en tiempo, doctor. 3 minutos. Sí, el hegemonismo el hegemonismo y el multipolarismo, ¿no?
Y la democracia y el capitalismo son también, caen dentro de este marco psicológico de colonización. El imperialismo cognitivo en la educación, modelos pedagógicos occidentales que dominan currículos globales, marginando conocimientos indígenas, gestión de la percepción a través de los deepfakes y los large language models, reescriben las narrativas históricas en China y la memoria cultural Uyghur, por ejemplo. En Occidente borrando su historia colonial. Casi no se menciona la historia colonial en Occidente. Para esto, para nosotros poder combatir eso, tenemos que desarrollar resiliencia social, más colaboración internacional y empezar a desarrollar currículum que estén basados en pensamiento crítico para desarrollar personas y periodistas que tengan criticidad, que puedan cuestionar la información, la lógica de la información, por ejemplo. El periodista del siglo XXI tiene que educarse de manera diferente. Los programas de mindfulness mejoran la toma de decisiones bajo presión. Las simulaciones de la realidad virtual, entrenarse para reconocer y resistir la manipulación. Iniciativa de educación pública, la alfabetización mediática, para identificar la manipulación y los sesgos. Pero eso se hace a través del pensamiento crítico. Currículum de pensamiento crítico para fortalecer la inteligencia emocional y el escepticismo. Las estrategias contranarrativas, como el pre-bunking, que es una responsabilidad de los periodistas en el siglo XXI, desmentir proactivamente afirmaciones falsas, ¿ok? Con vacunas mentales fácticas. Nosotros no podemos decir que Donald Trump es el presidente más honesto que ha habido, diciendo la verdad aquí en los Estados Unidos. Eso hay que desmentirlo, porque son muchas las mentiras que habla y los engaños. La comunicación estratégica, equipos de respuesta rápida para amplificar narrativas basadas en evidencia en plataformas multilingües. Cuando ustedes vean una noticia falsa, como periodistas tienen que responder y llamar a otros amigos para que desmientan esas informaciones falsas en las redes. Si no hacemos eso, esto es lo que va a suceder. Cuando yo no estaba bromeando cuando dije que se está creando un ejército de zombies pobres viviendo de un ingreso mínimo garantizado. Hacia eso es que vamos. La soberanía de los países está en riesgo. La guerra cognitiva redefine el imperialismo cultural, haciendo de la soberanía cultural una frontera clave de resistencia del siglo XXI. Y lo que nosotros tenemos que hacer, la llamada a la acción es la siguiente. Es imperativo abordar estos desafíos para proteger nuestra conciencia colectiva y nuestra independencia mental y no terminar siendo zombies. El riesgo de ignación es ceder el terreno cognitivo estratégico a los poderosos y dejarnos esclavizar mentalmente. Ese es el problema. Vamos a terminar como esclavos mentales, ¿sabes? Y a través de la historia se ha visto siempre, se ha dado siempre la lucha entre aquellos que quieren esclavizarnos, a la gran mayoría, y la gran mayoría por no dejarse esclavizar. La esclavitud siempre cambia, se cambia de metodología, pero siempre trata de estar ahí. Muchísimas gracias a usted, doctora Alicia Montolio, Siempre, doctor. a mi estimado amigo el doctor Amén Cruz, por
ser parte de mi ponencia. Y con esto Siempre, al termino. contrario. Gracias, gracias, gracias a usted. Tengo doctor, no se me retire, Sí. dos preguntas, pero vamos directamente a la pregunta y a la respuesta porque ya nos pasamos de tiempo. Si son tan amables, vamos con Bernit, por favor. Adelante, Bernit. Deshabilita el micrófono, Edwin, por favor, de Bernit. José Merete con doble T, doctora, que Vamos. ha sido Bernit, vamos a importante, ha chequear sido su problema. importante. Yo, Adelante, yo adelante, Bernit. quiero preguntarle al doctor, él hablaba de generación. Nosotros que hemos estado haciendo una serie de investigaciones, que siempre estamos en los medios y tratando de mantener cierto grado de inteligencia para que, porque siempre creemos que hay personas que saben mucho más que nosotros. Él hablaba de la generación. ¿Qué tipo de generación de las 7 que existen? ¿Cuál es la que va a ser más atraída al término cognitivo? Porque hablar de cognitividad habla del proceso mental que permite adquirir, que permite esa transformación que cada individuo tiene. Entonces, la conectividad hay que a veces saberla cómo desarrollar en ese sentido. Entonces, ¿cuál de las 7 generaciones, si son la primera, la Z, tenemos la generación X, los baby boom, la generación nuestra, ¿cuál de esa generación es la que usted cree, doctor, que está siendo más Buena perjudicada en este pregunta, momento? José Merete. ¿Sabes? Estamos hablando de la generación de cristal, como se le llama a esta generación. Una generación que muchas veces los padres, para evadiendo sus responsabilidades como padres, desde que los niños nacen, desde que son bebés, les sueltan un teléfono celular. ¿Usted ha visto eso, ¿Sí? José? Le sueltan un teléfono celular a un niño de meses. Entonces, ese cerebro esas neuronas se están conectando de manera diferente. ¿Ves? En lugar de leerle un libro en voz alta y hacerle preguntas sobre el contenido del libro, le sueltan un teléfono. Entonces, esa generación de cristal está creciendo o ha crecido, que de nada se rompen. Por eso le llaman la generación de cristal. Los baby boomers ha sido la generación que más riqueza ha creado, la generación que más ha contribuido hasta cierto punto al desarrollo científico y tecnológico de la humanidad, ¿sabes? Pero esta generación de ahora no, y se hicieron estudios, como mencioné anteriormente, que indican que esa generación tiene mucho menos conocimiento que sus padres, mucho más ignorante que los padres. Primera vez en la historia de la humanidad que una generación, en lugar de superar a los padres, está por debajo de ellos. Wow. Y usted se puede dar cuenta, porque ustedes, como escucharon, hoy en día, para todos, ellos se van a chat GPT o buscan en la inteligencia artificial las tareas que le dan, las cosas que tienen que hacer, lo que tienen que leer. Entonces, los conocimientos de esa generación son conocimientos ah, un Vagos. conocimiento profundo, ¿ves? Son conocimientos ah, a nivel de, o sea, superficiales, conocimientos superficiales, no son conocimientos profundos. Ellos no conocen lo que es la profundidad en las cosas, solamente la amplitud, la superficialidad. Ellos se conforman con leer el encabezado de algo, de un artículo y ya. Cierto. Le da pesadez, le da pereza profundizar sobre las cosas. Es de esa generación. Y entonces imagínense cómo viene la otra generación subiendo
zombies se van convirtiendo en zombies mentales. ¿Alguna otra pregunta? José, ¿le respondí su pregunta? Yo creo que sí, doctor. En este momento estamos sobre el tiempo y usted sabe que esto es cuestión de organización. Tenemos al artista preparado. Queremos entonces mejor darle las gracias por este esfuerzo que usted ha hecho para participar con nosotros. Maravilloso, gracias. Y vamos a esperar que las otras preguntas nos las manden al Congreso, congreso de prensa.usa@gmail.com, para podérselas contestar si esa es la necesidad. Ahí está la portada del libro en el chat. Y doctor, le damos la oportunidad de despedirse para llamar a Errol para que concluya el Congreso con la canción El Padre Nuestro. Gracias a todos y bueno, continúen en esa gran labor periodística y nos vemos en Bolivia y espero realizar esa presentación a nivel personal, a nivel presencial, ya que la diapositiva no pudimos conectarla. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Héctor Heger, también amigo eterno del Congreso Interamericano de Prensa.